Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el programa anterior, queridos televidentes, veníamos reflexionando con uno de los grandes maestros, educadores de primera línea en el ámbito de la educación a distancia y virtual, el maestro Lorenzo García Arete. Él es un connotado investigador y, por supuesto, educador de Iberoamérica y también de Europa. Por supuesto, es una de las personalidades más autorizadas para hacer reflexiones en torno a este necesario cambio radical que se requiere en la educación en, yo creo que buena parte del planeta y, por supuesto, en estos nuevos escenarios que tras el COVID-19 va a tener que reformular muchísimo la institucionalidad educativa convencional frente al ejercicio del uso de una educación centrada en el aprendizaje más que en la enseñanza y, por supuesto, en nuevas competencias, como lo dijimos al final del programa anterior, de los docentes y de los estudiantes y, por supuesto, también de quienes dirigimos este tipo de organizaciones en Colombia, en América Latina y en muchas partes del mundo. Hoy vamos a hablar entonces sobre un tema que me llamó muchísimo la atención, maestro, en donde usted planteó un concepto sobre el cambio radical de la educación. Y indudablemente eso es lo que hoy estamos viendo. Usted ya lo escribió hace mucho tiempo, pero hoy vale la pena retomar esa reflexión como punto de partida de este nuevo programa, dándole anticipados agradecimientos por su participación. Bien. A ver, el cambio radical en la educación en general y en la educación a distancia en particular, está siendo obvio, está siendo evidente. Quien no lo quiera ver es que es ciego ante la realidad que se presenta. No se educa igual, no se enseña igual, no se aprende igual. Más allá de que haya principios pedagógicos, sobre eso también he trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional, haya principios pedagógicos que podríamos decir que son inalterables en el sentido de que se mantienen a lo largo de las décadas, incluso a lo largo de los siglos. Pedagogos de siglos atrás venían hablando ya de los principios de individualización, de socialización, el principio del juego, el principio de la creatividad, la personalización. Es decir, hay una serie de principios pedagógicos que están ahí. Pero el principio, por ejemplo, de la socialización, por poner el ejemplo, sigue manteniéndose. Siempre era importante en educación aprender con otros, aprender de otros, aprender para otros. Pero evidentemente las tecnologías colaborativas nos han dado unas visiones, unas perspectivas totalmente distintas. Es decir, el cambio es radical, la escuela ya no es o no debería ser como la escuela que de alguna manera nos formó a usted, o yo que soy mayor, a mí, a otras personas de nuestra generación. No, la estructura de la misma presencialidad en los centros educativos ya no es igual. Lo que suponen los, aquí en España, denominados deberes o tareas que se le proponen a los estudiantes para realizar en sus domicilios ya no son como eran antes. Es decir, las tecnologías revolucionan la sanidad, las tecnologías revolucionan el comercio, las tecnologías revolucionan la gobernanza, las tecnologías revolucionan la educación. Y en este caso, unas tecnologías que no olvidemos que cuando nacieron las primeras instituciones de educación a distancia, bueno, no nos vamos a remontar a mediados del siglo XIX, donde se atisbaba ese nacimiento de la educación a distancia, sino nos vamos a quedar con los años 60, años 70 del siglo pasado, donde empezaron a aflorar estas instituciones de educación a distancia unimodales, que solo enseñaban a distancia, con las tecnologías de entonces, donde se basaba en una tecnología muy rudimentaria, muy básica, el material impreso, el teléfono, la radio, poco más. Y que poco a poco fue evolucionando esa misma educación a distancia, que estuvo más ávida para la evolución, para la renovación, para el cambio, que todo el sistema presencial. ¿Cuántas veces se decía aquello de que en una escuela
si un señor fallecido hace 200 años levantase la cabeza y fuese, vería, hombre, lo único que reconocería sería la escuela, porque sigue siendo igual. Evidentemente esto ha cambiado, pero lo que no cabe duda es que sí, el cambio ha sido lento. No ha sucedido lo mismo que en la educación a distancia, y esto lo saben bien en Colombia, y esto lo sabe bien la UNAD, y naturalmente mi universidad, la UNED, como pionera, una de las pioneras aquí en Europa de llevar estos sistemas adelante. La rapidez de la evolución, la capilaridad que han tenido estos sistemas a distancia para acoger, para integrar tecnologías que han ido llegando y que cautelosamente, con cuidado, se han ido integrando dentro de esos modelos pedagógicos que ya tenían estas instituciones, se han ido integrando, pues yo creo que con una gran calidad. Y estas instituciones son las que son ese modelo para el cambio radical que otras instituciones vienen llevando a cabo con programas, con determinadas asignaturas que están impartiendo por una parte en línea y por otra parte presencial. Son interesantes las investigaciones que se llevan a cabo cuando sucede esto. Una asignatura digamos, de geografía descriptiva que se imparte en el mismo curso, en la misma carrera, en formato presencial y en formato a distancia. Investiguen, valoren resultados, comprueben si son investigaciones rigurosas. Evidentemente, me quedo con esto. El cambio de la educación está siendo radical, va a ser más radical aún, y con la experiencia que estamos viviendo ahora, no tengo la menor duda, pero este cambio va a ser mucho más fácil, está siendo mucho más fácil, fue mucho más fácil cuando estuvo desarrollado por instituciones que ya de alguna manera habíamos asumido que las tecnologías serían un elemento sustancial, tecnologías más convencionales, obviamente, pero las tecnologías punteras, avanzadas, digitales de la época actual, las estamos integrando sin problemas especiales. Por tanto, cambio radical sí, y yo entiendo, mi querido rector, que para bien. Por ahora, queridos televidentes, los quiero invitar a unos mensajes institucionales y no olviden escribirnos a nuestro correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del maestro Lorenzo García Aretio, quien desde Madrid, España, nos acompaña en esta reflexión en torno a la transformación disruptiva y paradigmática de la educación en todos los escenarios de la institucionalidad educativa de nuestros países, en América Latina, de Europa y de otras partes del mundo. Maestro, hace unos días usted escribió una columna que nos encantó, particularmente a mí, sobre lo que usted denomina los nuevos expertos en virtualidad tras el COVID-19. ¿Por qué no hacemos una breve referencia a esa reflexión? Bueno, sí, esto está en la serie que estoy escribiendo en mi blog, precisamente referidas a este cambio, a este tránsito hacia la educación virtual con motivo del COVID-19. Y sí me sorprendía que en las primeras semanas de confinamiento proliferaban en Internet cantidad de expertos, cantidad de entendidos en temas de virtualidad, en temas de educación a distancia, en temas de la digitalización de la educación o la educación digitalizada. Era sorprendente. Y en algunos casos me llamaba la atención que algún que otro autor de estos escritos, de estos posts, de estos artículos, pues eran personas que hace 2 días venían atacando a la educación a distancia de manera terrible. Entonces, esto llamaba la atención que ahora se han convertido en expertos, personas, insisto, que antes, pues bueno, tenían muchas reservas ante estos sistemas de educación a distancia. A nivel gubernamental, a nivel institucional, a nivel de docentes, a nivel de investigadores. Yo ahí lo que hacía la llamada de decir, hombre, cuidado, que no todos saben de todo. Es como el que dice que yo ya sé ser un profesor extraordinario en educación a distancia. Bien es cierto que los buenos profesores de educación presencial no les cuesta tanto configurarse como nuevos profesores, nuevos docentes de educación a distancia. Pero sí es sorprendente, como digo, tantos expertos que dan una solución. En algunos casos es para contar cómo se elabora un vídeo, por ejemplo. Bien, si son expertos en elaboración de vídeos, está bien. Pero es que prácticamente después ya se convierten en afamados pedagogos de la pedagogía a distancia. Es sorprendente. Yo en este sentido quería, en esa entrada que hice en el blog,
dar un toque de atención, que es decir, cuando ahora se necesita tanto de la capacitación, de la formación de los formadores a distancia, de la formación en este tránsito hacia la educación virtual o la educación digital, vamos a fiarnos de quienes nos tenemos que fiar. Vamos a fiarnos de instituciones con experiencia, instituciones con prácticas docentes en enseñanza a distancia, no todas exitosas, evidentemente, pero muchas de ellas exitosas, que pueden ser de alguna manera un reflejo que nosotros podríamos copiar, que podríamos simular en nuestras instituciones. Vamos a fiarnos de investigaciones de investigadores que ya tienen una larga trayectoria. Vamos a fiarnos de aquellos que no han escrito demasiado, pero que tienen una práctica pedagógica en entornos virtuales muy larga. Entonces, estos sí nos pueden enseñar. No nos puede enseñar aquel que hasta antes de ayer ha estado atacando los sistemas a distancia, que se ha desempeñado siempre en sistemas presenciales y que ahora se convierte desde la nada en un experto en la virtualidad. Y atención, de estos los hay en todos los países. Tomemos nota de ello porque no todos sabemos de todo. Es imposible. Es cierto, maestro. Si por allá llueve, por acá no escampa, como dice el dicho. Y por supuesto, la formación y el uso intensivo de innovadoras pedagogías son claves a la hora de instalar este tipo de modelos educativos. Hablemos un poco de ese escenario, de una garantía de competencias pedagógicas que hablábamos en el programa anterior, referenciadas no solamente en el profundo conocimiento del objeto de especialización de ese docente, para poderlo abordar de cualquier tipo de manera, referenciado en que también los estudiantes de la educación a distancia pues tienen múltiples inteligencias en la misma heterogeneidad de las poblaciones que manejamos y por supuesto la habilidad que tiene que tener el docente para orientar individualmente estas motivaciones hacia caminos de aprendizaje sobre objetos y temáticas específicas de conocimiento, hace que tenga necesariamente que atravesar por principios pedagógicos claves que hacen parte de esta instalación de nuevos escenarios en la gestión y en la interacción del docente y del estudiante. Y por supuesto, las competencias sobre las tecnologías. Nosotros vivimos una época donde los docentes intentaban era explicarle al estudiante cómo acceder al campus virtual y cómo usar la tecnología, pero se le perdía el rumbo con respecto a lo fundamental, que era la orientación sobre el objeto de conocimiento. En este orden de ideas, podríamos cerrar este bloque, querido maestro, dando algunos tips sobre los elementos que constituyen esa necesaria innovación en la pedagogía y, por supuesto, en la construcción de nuevas didácticas. No creo que en el programa anterior ya hice alguna observación al respecto. Creo que en cuanto a los compromisos, más allá de los compromisos laborales, los compromisos deontológicos, los compromisos de servicio a la sociedad, los compromisos que un docente debe tener en este sentido de vocación, si es posible, hay una serie de compromisos concretos que se deben cuidar de manera especial. No se puede decir yo soy un buen pedagogo porque transmito muy bien los conocimientos o utilizo las tecnologías, pero no sé nada de economía aplicada, que es mi materia, que es la que tengo que explicar. Evidentemente la competencia en su objeto de estudio, en su disciplina, en su materia, es vital, es sustancial. A los efectos pedagógicos, esta nueva pedagogía que nos exige los formatos virtuales requiere de unos diseños ajustados. Ustedes tienen que desempeñarse en unos diseños pedagógicos que de alguna manera prevean las necesidades, prevean los prerequisitos necesarios para iniciar un nuevo conocimiento, prevean ustedes qué competencias, dentro de qué competencias genéricas o transversales se va a integrar
este tema, esta área, esta parte, este tópico de la materia mía, de qué manera lo vamos a implementar, de qué manera esas competencias se van a desgranar en determinados objetivos y esos objetivos nos van a guiar, atención, a las actividades de aprendizaje como elemento sustancial para el aprendizaje. Actividades, tareas, acción por parte del estudiante. Esas actividades que se tienen que desenvolver con una determinada metodología, utilizando unos determinados recursos que después las podamos evaluar. No que hagamos una evaluación, aquella evaluación, sino una evaluación en función de los objetivos marcados para el logro de las competencias señaladas. Antes, creo que en el programa anterior yo señalaba también la relevancia de la evaluación, porque cuando logramos evaluar bien en estos sistemas, estamos garantizando que los estudiantes van a aprender bien. Porque incluso se puede enseñar un poquito menos bien y si evaluamos bien, vamos a tener más logros que si se enseña muy bien y se evalúa muy mal. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales, queridos televidentes, y por supuesto no olviden sintonizarnos en esta señal institucional, en el canal de YouTube de la UNAD y en el canal Zoom Universitario. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del maestro Lorenzo García Areti, que desde Madrid, España, nos está ayudando en el análisis de las circunstancias de la transformación de la educación en países como Colombia y en América Latina, por supuesto. Maestro, uno de los mitos que se tiene o de las resistencias que se tiene es que la educación a distancia no puede abordar todos los ámbitos, disciplinas y campos de conocimiento. Nosotros hemos dicho que eso, para una cotidianidad y una evolución de las tecnologías y de los desarrollos pedagógicos como la que hoy tenemos, pues es un mito que ya fue superado. Sí, sin duda, vamos. De entrada aquí le diría que desde su creación en la UNED, en mi universidad en España, se imparten carreras con un altísimo nivel de reconocimiento nacional, como son ingenierías industriales, carreras de física, de química, carreras de informática, por ponerle casos de carreras que no son de humanidades o de ciencias sociales, que parecería que alguien podría pensar que son más propias de las instituciones a distancia. Obviamente esto ya no tiene sentido. Y esto, insisto, lo está impartiendo la UNED desde el nacimiento de esta institución. No digo nada con las tecnologías digitales de ahora, donde contamos con laboratorios remotos, con laboratorios simulados, con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con la robótica. Por Dios, quien ahora, es decir, donde entra, por ejemplo, por poner un ejemplo, el ojo de un objetivo de una cámara en un determinado proceso industrial, no puede entrar el ojo físico en una relación presencial, aunque esté el proceso allí llevándose a cabo delante de las narices, permítanme la expresión, de uno, donde entra el objetivo, la ampliación que se puede dar, por ejemplo, en un vídeo, por poner un ejemplo. Es decir, hoy día eso ya está superado. Eso ya está superado. Y que existan países todavía donde hay resistencias administrativas, políticas, del tipo que sea. En este sentido, yo suelo decir en esto que a estos responsables les hago una recomendación, que por favor, que viajen más y que lean más. Así es, maestro. Hay otro tema interesante para abordar brevemente, y es el tema de las plataformas virtuales y los campus virtuales, el uso de este tipo de tecnologías exponenciales. ¿Cómo deben de apropiarse dentro de las organizaciones que quieran hacer este paso de la educación convencional a la educación a distancia y virtual? Sí, precisamente en esta serie a la que me refería con anterioridad, esta serie de posts, de entradas que vengo haciendo en mi blog, una de ellas precisamente la he referido a las plataformas virtuales, a los sistemas de gestión del aprendizaje, que se les llama también los LMS en sus siglas en inglés. Creo que hoy día gran cantidad de centros presenciales incluso
cuentan con sus plataformas virtuales. Creo que es interesante saber seleccionar esas plataformas. Yo doy unas pistas en ese post que tienen ustedes en Internet a su disposición. Doy unas pistas. Realmente una plataforma nos facilita mucho nuestra labor. Una plataforma es el lugar de encuentro y el lugar donde se cuentan con todos los recursos necesarios para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, donde existen posibilidades para la interacción en grupo, donde existen posibilidades para la interacción vertical del profesor con el estudiante, las interacciones horizontales, las interacciones síncronas en directo, las interacciones asíncronas en diferido, que suelen ser las más frecuentes y muy valiosas en nuestro sistema. Léanse, por ejemplo, los foros como herramienta sustancial para esto. Pero a todo ello, algunas de las herramientas que he nombrado antes, todas las posibilidades que tienen los laboratorios remotos, los laboratorios simulados, lo que son las videoconferencias en directo, los sistemas de vídeo en directo, la audioconferencia, que también puede tener obviamente lugar, los sistemas de evaluación automática que te pueden brindar las plataformas como elemento de refuerzo, como elemento motivador. Es decir, seleccionar una plataforma, sí, con cuidado, sobre todo quizás instituciones que ya están experimentadas y que requieren más prestaciones de la plataforma. En instituciones que van a arrancar, diría yo que hoy día casi cualquier plataforma lleva a cabo los servicios, las prestaciones básicas que un sistema de gestión del aprendizaje se le hacen necesarias. Es cierto. En el caso de la UNAD vale la pena contarles a los televidentes que nosotros hemos diseñado y evolucionado nuestra propia plataforma. Y por supuesto, eso da una serie de garantías muy importantes frente al hecho de que nuestros ingenieros han construido escenarios donde, por ejemplo, el papel de los licenciamientos que se utilizan en las diferentes versiones de la plataforma que creamos hace 16 años, pues indudablemente dan un resguardo muy importante frente a algo que quisiera también preguntarle, maestro, y es que a veces los más escépticos piensan que en la educación a distancia no hay garantías de la seguridad de quién es el que está respondiendo por el proceso formativo. Y, por ejemplo, las nuevas tecnologías en Protony, donde todo este tipo de opciones de geolocalización, de huella dactilar, de todos los escenarios de reconocimiento facial que se utilizan para saber quién está al otro lado del computador, hoy son pues parte de esa cotidianidad en nuestras instituciones. Y para los escépticos, pues indudablemente es la respuesta de decirle, aquí no hay opción de fraude. Sí, bueno, yo me pongo muy nervioso cuando me hablan de la evaluación, de los sistemas de identificación, de las garantías de la evaluación. Mire, precisamente también en el blog, en esta serie que estoy escribiendo, me he referido a esto en estos días. Las posibilidades de registros y de evidencias que tienen los sistemas a distancia, para que a mí me pueden garantizar que a Pepito Pérez, como suelo yo poner de ejemplo, al que estoy evaluando, le doy una evaluación absolutamente conforme a lo que ha sido su aprendizaje continuado a lo largo del semestre, a lo largo del curso completo. Esto es de mayor, vamos a ver, que me dice, es que una tarea que se le ha propuesto, yo no sé si la ha copiado o no. Oiga, y la tarea que usted le propone en el sistema presencial, ¿sí sabe si ha copiado o no? Oiga, y los sistemas que existen ahora mismo antiplagio, que todas las universidades lo están poniendo en funcionamiento, no les es garantía suficiente para saber si eso se plagió o no se plagió. Es decir, a nivel de tareas, por supuesto. A nivel de registros, ¿cómo va a suponerse que en una relación presencial, donde hay un aula con 30, 50, 80 estudiantes, y en la educación a distancia, que no sé el número de estudiantes, porque sería largo de explicitar las posibilidades que ello tiene, los registros que cada estudiante tiene en cuanto a descargas realizadas, lecturas, tiempo de situación, participación en los foros, visionado de vídeos, es decir, los registros que quedan son excesivamente elevados. Maestro, no podría yo terminar este programa sin preguntarle sobre el papel de la revista de investigación
en torno a la educación a distancia y virtual que usted ha dirigido con todo detalle y entrega durante ya décadas. ¿Qué nos puede contar de la revista brevemente para invitar a los televidentes a que también la sigan y la lean en la necesaria profundización de estos temas que hacen parte del marco constitutivo de la educación a distancia y virtual? Pues mire, rector, para decirlo de manera muy resumida, simplemente me voy a limitar a nombrarles los últimos monográficos que la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, está desarrollando. Miren, por ejemplo, desde el año 2017 hemos tenido monográficos referidos a la integración efectiva del dispositivo móvil en la educación. Otro sobre la revolución del blended learning. Son monográficos, números especiales. Otro monográfico de 2018 hacia la universidad digital. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Otro monográfico del 19, debate sobre tecnología y educación, caminos contemporáneos y conversaciones pendientes. Y de 2020, otro monográfico sobre una metodología nueva que es emergente y es muy importante, el aprendizaje-servicio junto a las tecnologías digitales. Pero naturalmente esto no queda ahí, sino que dentro de 10 días, 15 días, quedará publicado el monográfico actual que gira sobre la analítica de aprendizaje y educación basada en datos, un campo en expansión. Les invito porque este número es realmente interesante. Pero es que ya está encargado el monográfico referido a robótica, pensamiento computacional, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, y el siguiente ya para 2021 sobre evaluación digital y digitalización de la evaluación. En fin, con esa muestra creo que quedan invitados naturalmente a consultar esta revista. Claro y contundente como siempre, maestro, con nuestro agradecimiento por el tiempo que nos ha dedicado en esta reflexión del programa UNAD Educación y Desarrollo y por supuesto deseando que en un país como España y en el resto de Europa y América Latina superemos muy pronto esta situación de emergencia ocasionada por este virus en la potencialidad de una pandemia extendida. Muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, por haber participado en este programa y estaremos siempre en este tema de reflexión permanente sobre lo que implica la educación para Colombia, para América Latina y para el mundo. Gracias, maestro, y gracias a ustedes, queridos televidentes. Hasta la próxima.